vamos a estar cubriendo este fin de semana para la Radio de las Madres las elecciones presidenciales en Paraguay. Unas elecciones presidenciales que en la recta final ponen en disputa entre el Partido Colorado, que viene gobernando Paraguay de hace mucho tiempo, desde la transición a la democracia. Incluso antes el Partido Colorado en Paraguay conformó como una especie de partido asociado al Estado, viene llevando adelante el gobierno allí, con una sola interrupción, con un solo momento donde por elecciones triunfó otra expresión, que fue nada más y nada menos que Lugo, que triunfó electoralmente en un acuerdo ¿con quién? Con el otro partido tradicional de Paraguay, que es el Partido Liberal. Sabemos, esa experiencia terminó con un golpe institucional contra Lugo. Eso es parte de la historia de América Latina y parte de los procesos de cambio que se vieron truncados. En esta coyuntura particular menciono que se disputa por un lado el Partido Colorado y por otro lado el Partido Liberal lleva a un candidato que es Efraín Alegre, que ha construido una muy amplia concertación política que incluye sectores del Partido Colorado, sectores de la centroizquierda, sectores independientes, con la idea de tratar de construir una concertación, una correlación de fuerza grande que le permita llegar a disputar las elecciones este domingo y poder quebrar una vez más este predominio, esta hegemonía que tiene el Partido Colorado de hace tantos años en Paraguay. Las encuestas que están en discusión, que son siempre cuestionables en esta coyuntura de política tan cambiante, indican que está muy parejo y que Santiago Peña, que es el candidato del Partido Colorado, podría ser derrotado o estaría en posibilidades de ser derrotado por el candidato Efraín Alegre. En ese contexto, tener mucha atención sobre esto y el significado político que tienen estas elecciones. Por un lado, representaría la posibilidad de que esta hegemonía del Partido Colorado implique un recambio por una coalición muy amplia que incluye sectores de centro, sectores incluso del propio Partido Colorado que son disidentes, sectores de centroizquierda, sectores independientes, una coalición muy amplia para derrotar al Partido Colorado, pero que también implicaría discusiones al interior del propio Partido Colorado, porque acá hay una figura que hay que destacar, que es la figura de Horacio Cartes. Horacio Cartes, el hombre fuerte de Paraguay, quien fue presidente de Paraguay, el principal empresario de Paraguay, que en un momento se constituyó como un núcleo que articulaba el poder económico y el poder político de Paraguay en un acuerdo muy grande con Estados Unidos, sobre todo en la época de la presidencia de Donald Trump. Hoy Horacio Cartes está siendo investigado en Estados Unidos por supuestos actos de corrupción. Como decíamos la vez pasada, ha tenido que renunciar a varias de sus empresas en Paraguay, pero el candidato del Partido Colorado es del sector de Cartes, con lo cual no solo si se diera un cambio de gobierno o las elecciones que se están disputando, no es solamente una discusión entre Partido Colorado y los demás partidos a ver si hay un recambio a nivel partidario, sino también una discusión respecto de la hegemonía dentro del Partido Colorado, si la va a continuar llevando adelante el sector de Cartes, o si una derrota del candidato de Cartes también implicaría todo un barajar y dar de nuevo al interior del propio Partido Colorado. Además de estos dos candidatos, se presentan otros candidatos como Euclides Acevedo y varios más, pero hay una figura saliente que es una especie de Milei del Paraguay, que es el candidato Cubas, que es una especie de outsider de la política que busca canalizar el descontento que existe también en Paraguay con posturas que salen de lo políticamente correcto, que cuestionan muchos de los privilegios que tiene la clase política en Paraguay. ¿Es una especie de Milei de alguna manera? Es un Milei a lo paraguayo, que implica un Milei con bastantes tonos provocadores, e incluso uno podría decir cosas que realmente no serían aceptables aún dentro del marco de la discusión política argentina, que está muy degradada. El candidato Cubas lo dice de una manera muy directa y llana en las redes sociales, en la discusión pública en general. ¿Algún ejemplo? Bueno, ha criticado, por ejemplo, a las personas que viajan en transporte público, digamos, por decir que son perdedores porque viajan en transporte público y que deberían progresar. Una serie de lugares que mezclan entre
una crítica a los lugares comunes de la política paraguaya y por otro lado una especie de aspiracionismo social mezclado con cuotas de emprendedurismo, de también tonos nacionalistas, obviamente un tono muy retrógrado en lo que es derechos civiles, digamos un impresentable, vamos a decirlo así, pero con respeto, porque es un fenómeno político en Paraguay, hay que ver cuántos votos termina sacando, pero son estas figuras que se cuelan en los momentos de crisis política, de crisis de representación, que aparecen estos outsiders. Bueno, ese lugar lo viene a ocupar Cubas, en desmedro de el Chila, que era el candidato que buscaba ocupar ese lugar, pero bueno, Chilaver la verdad que ha quedado bastante atrás en las encuestas. Se sacó una foto hace poco con Milei, José Luis. Se sacó una foto hace poco con Milei, y aparte Chilaver vive en Caballito, digamos, entonces es como poder ser un outsider. Hemos tenido experiencias en otros países donde candidatos a presidente, por ejemplo, en Ecuador o en Bolivia, que vivían en Estados Unidos, obtenían votos igual, digamos, pero bueno, Chilaver un poco que el lugar del misógino retrógrado está ocupado ahora lo perdió el Chila y lo estaría ocupando el candidato Cubas. Pero bueno, más allá de eso, importancia política en una región que está en cambio, en un mundo que está en crisis, donde hay dos elecciones que van a definir un poco el futuro de lo que es el Cono Sur, porque tenemos el mismo año la elección de Paraguay, la elección en Argentina. No es el mismo Mercosur, para decirlo, con Lula a la cabeza. Un triunfo de un sector más abierto a una pátina de progresismo, como podría ser la candidatura de Efraín Alegre, podría significar una reconfiguración del Mercosur y un importante también juego geopolítico que se cierne sobre Paraguay. Sabemos Paraguay es un lugar donde está muy permeado por la presencia de empresarios norteamericanos, por la presencia de fuerzas armadas de Estados Unidos, con distintas bases controlando la situación de la triple frontera, pero además Paraguay es uno de los pocos países que hoy queda en la región que reconocen a Taiwán y no reconocen a China. En un contexto de un mundo en crisis donde Estados Unidos está en una tensión muy grande con China, como la vemos en las presiones que se ejercen, por ejemplo, sobre el gobierno argentino para que no avancen ciertos acuerdos estratégicos, como contrapartida a la visita de Lula a China, digamos, ¿no? Una región que se está dirimiendo qué lugar va a ocupar en este mundo en competencia. La elección en Paraguay no es un dato menor en relación también a este ubicamiento geopolítico. Así que bueno, una serie de condimentos que se suman para lo que van a ser unas elecciones reñidas este día domingo, donde se calcula que los resultados van a estar unas 2 o 3 horas después del cierre de los comicios del día domingo. Mencionabas, ¿no?, Estados Unidos en algún momento. Ayer Biden sacó un video anunciando su candidatura. Bueno, en la época donde se anuncian cosas por videos, donde los políticos... por redes sociales, ¿no? Claro, han puesto este nuevo formato de modos de construir la agenda a partir de las novedades políticas. Es importante lo de Biden, porque no solo que él se presenta a la reelección, sino que equipo que gana no se toca. Entonces va él con Kamala Harris para buscar una reelección. Es un elemento importante en términos políticos porque Biden representa una especie de equilibrio dentro del Partido Demócrata que ha sabido acumular un poco de la agenda más progresista que se había instalado de la mano de figuras que habían emergentes, de la mano de lo que era Bernie Sanders y todo el sector más de la izquierda demócrata neoyorquina con Anastasia Ocasio-Cortez y todo el sector que en su momento surgió como contraposición al surgimiento de Trump dentro del Partido Republicano. Combina esa pátina, digamos, progresista con el desarrollo de una política muy fuerte, neoproteccionista norteamericana, y llevar adelante un escenario de guerra cada vez más explícita en Ucrania, donde el involucramiento de la OTAN ya es directo. Antes hablábamos de una especie de guerra proxy, donde a través de Ucrania se manifestaban las posiciones de la Alianza Atlántica Occidental. Hoy cada vez está más presente y más visible y más transparente la presencia directa de las fuerzas de la OTAN, entre ellas las fuerzas norteamericanas, en el conflicto en Ucrania, y esto no es menor, dado que es un conflicto abierto donde el rol de Estados Unidos es central. Entonces, que la persona que lleva adelante ese conflicto se presente a la reelección también es una señal política respecto de la voluntad que tiene Estados Unidos de continuar en un gobierno demócrata con ese nivel de tensiones en Ucrania, y también en relación a la situación en China con Taiwán. Recordemos Nancy Pelosi, quien fuera la presidenta de la Cámara de Diputados
y del sector político de Biden fue la que se encargó de viajar a Taiwán para activar también las tensiones con China. Entonces, una candidatura de Biden significaría esta combinación de una pátina de progresismo al interior de Estados Unidos con la estrategia neoproteccionista y de conflicto bélico abierta en relación a los dos focos de conflicto que hoy están, que son con Rusia y con China. Como contrapartida, Donald Trump también aspira a postularse como candidato a presidente, así que se podría reeditar lo que fue la elección de hace 4 años entre Trump y Biden. El superclásico. Qué longevos los candidatos. Son longevos, hay que decirlo, Trump un poquito más joven, pero en el caso de Biden, en caso de que se presente, en caso de que gane y en caso de que termine su mandato, terminaría su mandato, estaban haciendo las cuentas ahí, que creo que con 86 años, sí, que es bastante, digamos, ¿no? Con respeto, esto no es ancianismo, digamos, pero bueno. Sí, es un montón igual. Sí. ¿Y surge alguno dentro de sus internas que puede llegar a terciar ahí? ¿Que puede llegar a disputar? Hay varios candidatos que pueden llegarse a disputar, pero un presidente en ejercicio, con la potencia que tiene hoy el conflicto, digamos, que marcaba en relación a la política exterior norteamericana, aparentemente Biden lograría una síntesis importante. Puede ser que se presenten algunos candidatos para ir posicionándose, pero si se presenta Biden y el contexto, no hay una crisis de por medio, es muy difícil que un presidente en ejercicio que se presente a la reelección no lo logre, salvando el caso de Macri, ¿no? Que bueno, tiene ese récord. Volviendo al tema de la edad, me parece que eso habla también de que esos espacios políticos no pudieron construir otras figuras potentes que los puedan reemplazar. Digo, no sé, me llama la atención, ¿no? A alguien con 80 años que vaya por la reelección igual. Sí, son expresiones de una generación política en Estados Unidos que Biden, recordemos, fue como una especie de candidato, yo vuelvo a insistir, una especie de candidato que pudo consensuar distintos aspectos que se posicionaban dentro del Partido Demócrata, sectores más de derecha, sectores más de izquierda, que irrumpieron con la crisis que representó Trump, y Biden fue como una especie de solución de síntesis para todos esos aspectos, incluyendo la figura de Kamala Harris, que también es un buen contrapeso, no solo por su condición de género, sino también por lo que representan políticamente. Pero está claro que esa renovación que se insinuó en el Partido Demócrata, de la mano de Bernie Sanders y toda la llegada de esta nueva generación, no logró con el desarrollo de la gestión de Biden prosperar y posicionarse políticamente. Estamos hablando de un país donde los intereses imperiales también determinan que no es tan simple el recambio generacional. Pero está claro que de la mano en esta tensión entre Trump y Biden, en esta ruptura entre demócratas y republicanos, hay como una especie de época que se va cerrando y donde no aparece claro qué es lo que puede venir. Como contrapartida, hay un Kennedy dando vuelta que se postula como posible candidato dentro de los demócratas, pero que tiene como novedad que él sugirió la posibilidad de armar una candidatura mixta, bipartidaria, y algunos analistas plantearon la posibilidad de una fórmula Trump-Kennedy, donde Trump pudiera ir como candidato con un vicepresidente que proviene en realidad del Partido Demócrata, que es un ala derecha del Partido Demócrata, y que tiene un apellido importante, digamos, creo que es uno de los 11 nietos de John Fitzgerald Kennedy. Entonces, también hay hipótesis de construir fórmulas que permitan saldar esta dicotomía en la política norteamericana como una forma de responder a esto que vos decís, ¿no? La crisis de una generación política en Estados Unidos que no ha logrado esta renovación. Nos trasladamos a Colombia. Un diálogo importante en Colombia. Se retomó la discusión que lleva adelante el presidente Petro de Colombia para lograr normalizar la situación política en Venezuela. Esto es importante porque antes el presidente de Colombia era como el encargado de Estados Unidos para invadir Venezuela durante el gobierno anterior. El cambio en el gobierno norteamericano, pero fundamentalmente en el gobierno colombiano, implica que ahora se trata de construir una zona de paz para resolver políticamente los conflictos. Hubo una reunión con un sector de la oposición venezolana para trazar un cronograma electoral que permita elecciones libres con la participación de todos los sectores, que permitan normalizar, por un lado, la vida institucional de Venezuela, pero por otro lado también un tema con los fondos económicos que son del Estado venezolano,
pero que han sido incautados, entre otros, por Estados Unidos, cuando reconocían al autoproclamado presidente Guaidó. Bueno, ahí se logró un acuerdo, un principio de acuerdo para estabilizar esa situación. Todavía restan reunirse con otros sectores de la oposición venezolana que participaron de los diálogos en Europa y en México, pero una a favor de la posibilidad de que ese conflicto se vaya normalizando. Como nota de color, Guaidó apareció en Colombia, pero él tiene prohibida la salida de Venezuela porque está siendo investigado por las distintas actos ilícitos que cometió durante su autoproclamada presidencia. Y entonces se le preguntó cómo llegó usted hasta acá. Dijo, vine caminando. Bueno, llegó caminando, le dijeron usted no fue invitado a esta reunión y se lo deportó a Miami. Así que Guaidó, como llegó caminando, fue deportado de Colombia. Es un hecho político muy significativo. Recordemos que un conjunto de presidentes latinoamericanos reconocieron a Juan Guaidó como presidente, y líderes políticos de varios países también lo reconocieron. Entonces, bueno, un camino hacia la institucionalización política de la situación en Venezuela y el reconocimiento por parte de los distintos sectores de la oposición de las reglas de juego para fortalecer ese escenario en un sentido de estabilidad política que le conviene, obviamente, a los venezolanos, también le conviene a Colombia construir una zona de paz y estabilidad política, y por supuesto le conviene a la región en este mundo en crisis.